En esta sesión vamos a ver 4 bloques principales. ¿Qué es un metaanálisis? ¿Cómo se puede interpretar un metaanálisis? Veremos distintos tipos de metaanálisis o aplicaciones del metaanálisis y finalmente herramientas para valorar un metaanálisis. Un metaanálisis se puede definir como el análisis estadístico de una colección de resultados de análisis de estudios individuales con el propósito de integrar los hallazgos. Es pues un resumen de estudios que ya tenemos hechos. El metaanálisis se enmarca dentro de las revisiones sistemáticas, las cuales son una parte de las revisiones narrativas. Si bien una revisión sistemática siempre es posible hacerla, un metaanálisis veremos que no siempre es posible hacerlo y por tanto el número de metaanálisis es más reducido que el de revisiones. Veremos un poco de historia sobre la necesidad de las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Aquí ven ustedes el logo de la colaboración Cochrane, que en su centro representa un metaanálisis, uno de los primeros metaanálisis que se realizó. Una revisión sistemática de los ensayos aleatorizados que evaluaban un tratamiento corto y barato de corticosteroides a mujeres a riesgo de parto prematuro. Esta revisión sistemática muestra que los corticosteroides reducen el riesgo de muerte neonatal a los bebés prematuros. Si bien el primer ensayo se publicó en 1972, como la primera revisión no apareció hasta 1989, durante todo este tiempo, más de 15 años, muchos obstetras no eran conscientes de la eficacia del tratamiento, con lo cual se causó un perjuicio sanitario a las mujeres y a los bebés prematuros y además se aplicaron terapias mucho más costosas. Por tanto, de la práctica clínica, de los problemas que tenemos para resolver la práctica clínica, nace la necesidad de integrar la evidencia y dar respuestas para poder resolver los problemas clínicos. ¿Y qué es un metaanálisis? No se preocupen por esta fórmula porque es la única que voy a enseñar en toda la presentación. El metaanálisis es estimar el efecto de una intervención como una media ponderada de los efectos de esta intervención que hemos observado en los estudios incluidos en la revisión sistemática. Por tanto, realmente lo que tenemos en el metaanálisis es una media ponderada y desde hace 20 años no se ha complicado más la cosa en su núcleo. Sigamos con el ejemplo de los corticosteroides en la amenaza de parto prematuro. Si nuestro desenlace de interés es la mortalidad del neonato, aquí en la derecha de su pantalla observan que lo que tenemos es, para cada estudio, la razón de riesgo de morir de los bebés en el estudio. Esta razón de riesgo la ponderamos y hacemos una media ponderada. Y lo que obtenemos es la estimación de la razón de riesgo de mortalidad neonatal en el metaanálisis. Igual que hemos utilizado la razón de riesgo, podríamos metaanalizar con la misma filosofía otras medidas de efecto, por ejemplo, el odds ratio, la diferencia de riesgos, o si tuviéramos variables continuas, hablaríamos de diferencias de medias y diferencias estandarizadas de medias. La media ponderada supone integrar las medidas de efectos de los estudios ponderándolos por alguna cosa. Normalmente, en la versión más simplificada del metaanálisis, lo que hacemos es ponderar cada estudio por su precisión, de forma que los estudios más grandes, los estudios más precisos, tienen más peso en el metaanálisis, y esto es intuitivamente correcto. Hemos visto qué es el metaanálisis, podemos hablar de qué no es el metaanálisis. No es una votación. No se trata de, dada una pregunta clínica, ver cuántos estudios están a favor de la intervención, cuántos estudios están en contra de la intervención y ver quién gana. Tampoco es una mezcla de pacientes. Como ven,
estamos hablando de medidas de efecto y combinamos medidas de efecto. No mezclamos los pacientes de un estudio hecho en América con un estudio hecho en Asia, los pacientes aleatorizados en esta ciudad con los pacientes aleatorizados en otro estudio. Tampoco es una entidad autónoma. Para que la estadística tenga sentido, para que todos estos números tengan sentido, el metaanálisis debe integrarse dentro de una revisión sistemática, que es lo que le dará rigor metodológico y hará sus conclusiones fiables. Tampoco el metaanálisis es una solución infalible. Son muchos los ejemplos de metaanálisis que han dado una conclusión respecto a la eficacia de una intervención que posteriormente se ha visto contradicha por los resultados de megaestudios más importantes y menos sesgados sobre esa misma intervención. Por tanto, es la mejor solución hasta el momento en base a los estudios realizados. Y el metaanálisis no es mejor que los elementos que lo componen. Si los estudios que responden a mi pregunta, que incluyen mi revisión sistemática, son malos, el metaanálisis va a ser poco fiable. En la medida en que los estudios individuales sean de buena calidad, la revisión sistemática será de buena calidad y el metaanálisis será más fiable. Algunas ventajas del metaanálisis son, en primer lugar, que permite cuantificar el efecto de las intervenciones. Por tanto, permite hacer unas comparaciones objetivas y exactas. Además, como es una combinación de diversos estudios, es más generalizable porque estará menos influido por resultados locales que podamos encontrar en un estudio único. Permite también generar nuevas hipótesis para la investigación. A partir de los resultados hallados, generar nuevas preguntas, plantear nuevas hipótesis que se deberán responder en futuras investigaciones confirmatorias. Y también permite identificar áreas de investigaciones suficientes. En aquellas áreas donde no hemos podido realizar un metaanálisis o el metaanálisis es poco fiable, sabemos que debemos centrar nuestros esfuerzos para generar investigación de calidad. También tiene limitaciones, y son muchas. La más importante es que es una investigación secundaria. Un metaanálisis no consiste en reclutar pacientes y evaluar resultados. Siempre partimos de unos estudios que ya están hechos, que ya están publicados, el paciente ya no está, los resultados no se pueden volver a recoger. Si se han perdido datos, los datos siguen perdidos. Por tanto, no podemos arreglar lo que ya se hizo, aun cuando apliquemos la metodología más rigurosa. Esta es una gran limitación. El metaanálisis, además, requiere más de un estudio. Se trata de combinar estudios. Aquí tenemos la gran desventaja del metaanálisis frente a la revisión. Una revisión sistemática siempre se puede hacer. Planteamos una pregunta clínica, buscamos qué estudios la responden, y si no encontramos ningún estudio, llegamos a la conclusión de que la práctica clínica no se puede basar en la evidencia y que se requieren más estudios. La revisión sistemática, en ese caso, llegará a una conclusión relevante para la práctica clínica, pero no habremos podido hacer un metaanálisis porque no tenemos estudios. Otra limitación del metaanálisis es que necesitamos que los estudios identificados en la revisión sean comparables, lo que llamamos la homogeneidad. Se trata de combinar distintos tipos de manzanas, pueden ser reinetas, pueden ser golden, pueden ser granny, pero no combinar manzanas y peras. A pesar de que la metodología estadística existe, a pesar de que seguramente lo podemos entrar en el ordenador y encontrar un p-valor y encontrar números, eso no quiere decir que tenga sentido. El criterio clínico en todas las etapas de la revisión y del metaanálisis es fundamental. También necesitamos que los estudios que hemos identificado nos den datos disponibles y suficientes para hacer el metaanálisis. A medida que mejoran los reportes de los estudios individuales, esta limitación es menor porque los datos están disponibles. Y finalmente, del mismo modo que una misma pregunta clínica se puede responder con muchos ensayos clínicos, a veces con resultados opuestos, también las revisiones y los metaanálisis sobre un mismo tema pueden llegar a conclusiones discordantes en función
de los criterios de inclusión que hayan aplicado, de cómo hayan definido los distintos parámetros y de la metodología que hayan aplicado. ¿Cuáles serían los pasos de un metaanálisis? En un webinario anterior, Gerard Urrutia les explicó los pasos de una revisión sistemática. Aquí veremos qué debemos hacer para planificar un metaanálisis sobre los efectos de una intervención sanitaria. En primer lugar, nos debemos plantear qué comparaciones queremos hacer. ¿Qué intervenciones queremos comparar? ¿Queremos comparar una vacuna contra un placebo? ¿Queremos comparar una vacuna frente a una modalidad distinta de vacuna? En segundo lugar, queremos ver qué desenlaces son los que nos permiten llegar a una conclusión en la comparación. ¿Cómo valoraremos la eficacia de la vacuna en cuanto a el número de enfermos, en cuanto al número de personas muertas, en cuanto al número de episodios de enfermedad? Estos desenlaces podrán ser dicotómicos, podrán ser continuos, podrán ser variables de supervivencia, según nosotros lo decidamos. A continuación, debemos ver cómo mediremos el efecto de la intervención para cada desenlace. Vamos a considerar razones de riesgo, vamos a considerar odds ratios. Esta es otra decisión a tomar. Cuando ya tenemos los resultados del metaanálisis, valoramos estos resultados y vemos si estos resultados son similares. Lo que hemos encontrado en los distintos estudios es coherente o vemos resultados muy distintos. Y el último paso y fundamental es ver cuán fiables son los resultados del metaanálisis, cuán robustas son mis conclusiones. Todos estos pasos los vamos a repasar con un ejemplo de interpretación del metaanálisis. Esta revisión que les muestro aquí es una revisión sistemática Cochrane que evalúa la eficacia de las vacunas para prevenir la diarrea por rotavirus. Esta es una revisión sistemática Cochrane que incluye ensayos clínicos aleatorizados en que a la población se les administró una vacuna activa contra el rotavirus o un placebo. Este sería el gráfico de metaanálisis de esta revisión. En primer lugar, en la parte de arriba del gráfico se presenta el nombre de la revisión y la comparación. En este caso estamos comparando una modalidad de vacuna, la RV1, contra placebo. Y el outcome que estamos evaluando son los casos de diarrea severa de rotavirus observados a un año de seguimiento. Esta es una variable dicotómica donde valoramos cuántos de los pacientes aleatorizados presentan diarrea severa y cuántos no. A continuación, lo que vemos es los estudios individuales de la revisión junto con sus datos. Tenemos dos subgrupos que han definido que son los estudios de baja mortalidad, que incluiría estudios de América Latina, Norteamérica y Europa, y estudios de alta mortalidad, que en este caso incluiría estudios de África. Para cada estudio vemos su identificador y aquí vemos los datos correspondientes en la primera columna al grupo de intervención, cuántos casos, cuántos individuos con diarrea severa se han observado del total de individuos aleatorizados y la misma información para el grupo placebo. A continuación, lo que vemos es el total de pacientes que se han autorizado a la intervención en todos los estudios. Vemos que hay 22.555 pacientes aleatorizados a recibir la vacuna activa y 18.000 pacientes aleatorizados a recibir el placebo. Esto nos da una idea de cuánta evidencia hay detrás de este metaanálisis. También vemos cuántos casos de diarrea severa hemos observado en el total de estudios para la intervención y para el placebo. En este caso lo que vemos es que el desenlace de interés que estamos observando es relativamente poco frecuente.
continuación, el metaanálisis nos indica cuál es la medida de efecto que estamos considerando, la razón de riesgos, y nos presenta los resultados de los estudios individuales. Y lo hace de dos formas. De forma gráfica, representando para cada estudio la razón de riesgos como un cuadrado y una línea horizontal, que es el intervalo de confianza. Y de forma numérica, representando estos mismos valores de forma numérica. Así, el primer estudio tiene una razón de riesgos de diarrea severa de 0,22. Son los mismos datos presentados de dos formas distintas. El gráfico a continuación nos muestra los resultados del metaanálisis. En la parte de arriba nos indica cuál es el método estadístico aplicado. En este caso, se ha aplicado el método de Mantel-Haenszel bajo un modelo de efectos aleatorios. A continuación, en el gráfico, nos presenta el resultado del metaanálisis como un diamante, donde sus extremos indican el intervalo de confianza de la estimación. Y aquí tenemos la estimación numérica del metaanálisis, resultado de combinar en una media ponderada todas las razones de riesgos de los estudios evaluados. En este gráfico podemos ya ver si el metaanálisis es significativo o no. El diamante no cruza la línea de efecto nulo que vemos aquí y, por tanto, indica que la razón de riesgos es significativa. Del mismo modo, vemos que en el intervalo de confianza no está el valor 1 y, por tanto, es significativo. Aquí, en esta parte del gráfico, ustedes podrán ver un test para el efecto global. Este es el test de significación del metaanálisis con un p-valor inferior a 0,001, lo cual indica que es altamente significativo. Y un test de heterogeneidad, que en este caso, y más tarde lo explicaremos, nos presenta un valor del 66%, indicando cuán similares o disimilares son los estudios integrados. Si hasta ahora hemos visto las diferentes partes del metaanálisis, desde qué comparaciones se establecen, qué outcomes se consideran, qué medidas de efecto y si son similares los resultados, nos faltaría ver cuán fiables son estos resultados. Y en futuras ediciones del software, esto estará posible. Podremos ver al lado del gráfico del metaanálisis cuadros que resuman el riesgo de sesgo o la calidad de los estudios incluidos, de forma que podamos ver cada estimación de los estudios si se basa en resultados con alto riesgo de sesgo o con bajo riesgo de sesgo, y de esa forma ver estos resultados numéricos cómo se complementan en cuanto a la validez y la calidad de los estudios. Vamos ahora a ver dos aspectos de heterogeneidad que les he mencionado. La heterogeneidad es el grado en que los estudios presentan diferencias entre ellos. Hablamos de heterogeneidad clínica o heterogeneidad esperable cuando las diferencias son reales y podemos preverlas. Por ejemplo, si estamos combinando pacientes diagnosticados aplicando distintos criterios, por ejemplo, un diagnóstico clínico respecto a un diagnóstico patológico. Cuando los estudios han aplicado criterios de inclusión de pacientes que son un poco distintos. Cuando hay variaciones geográficas en la enfermedad que estamos considerando. Podemos tener diferencias en las intervenciones. Si se han aplicado igual, con los mismos fármacos, con la misma experiencia profesional, con el mismo control. Y también diferencias en los desenlaces. ¿Qué desenlaces han considerado? Si se han medido con las mismas escalas, si se han aplicado los mismos umbrales para definir la presencia del desenlace, si el seguimiento de los pacientes en los estudios ha sido el mismo o no. Todos estos aspectos de heterogeneidad clínica los llamamos esperables porque se pueden predecir y se pueden controlar
en el protocolo de la revisión sistemática. Si nosotros fijamos unos criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, evitaremos gran parte de esta heterogeneidad clínica y obtendremos estudios similares. Si a pesar de que hemos establecido unos criterios homogéneos, tenemos estudios que presentan diferencias importantes, podemos establecer subgrupos a posteriori para analizar por separado estudios diferentes. Por ejemplo, en las vacunas de diarrea del rotavirus, separando los países que presentan mortalidad elevada o baja por esta enfermedad, pues en ellos la eficacia de la vacuna puede ser distinto. De esa forma, eliminamos gran parte de la heterogeneidad entre estudios y garantizamos respuestas separadas a preguntas más similares. Pero además de la heterogeneidad clínica, tenemos lo que llamamos heterogeneidad estadística, y que es la heterogeneidad imprevisible, aquella que no hemos podido prevenir a nivel de la revisión sistemática y que aún así la encontramos cuando hacemos el análisis estadístico. Aquí en el gráfico de la izquierda lo que vemos son estudios que llamamos homogéneos. Sus resultados, aunque no sean iguales, son similares, son compatibles con una respuesta común para todos ellos. Cada estudio está estimando la eficacia de la intervención y esta eficacia podría ser la misma para todos los estudios. Es un caso de gran homogeneidad. En cambio, a la derecha, ustedes verán estudios que presentan heterogeneidad. No es solo que sus valores individuales difieran, no es solo que algunos son significativos y otros no, es que incluso hay algunos que muestran un beneficio de intervención y otros muestran un gran daño. Por tanto, estos estudios no son combinables, decimos que son muy heterogéneos y nos pueden llegar a cuestionar si podemos hacer metaanálisis, porque es difícil que haya una respuesta común que sea válida para todos estos estudios. Ante la heterogeneidad tenemos distintas posturas que podemos adoptar para afrontarlas. Cuando hemos aplicado el test de heterogeneidad que hemos visto en el gráfico, posteriormente podemos tomar distintos caminos. Si hemos observado heterogeneidad, una postura es ignorarla y otra postura es incorporarla en la estimación estadística. Estas dos posturas se aplican utilizando distintas herramientas estadísticas que tienen en cuenta o no la existencia de heterogeneidad a la hora de darnos una estimación del efecto. También podemos tomar un punto intermedio, que sería testar la heterogeneidad, establecer un punto de corte a partir del cual no vamos a metaanalizar. Si mis estudios son tan distintos que superan cierta barrera, no metaanalizo porque considero que no tiene sentido, que no podemos dar una respuesta que sea común a todos los estudios. Una última opción, que no es necesariamente excluyente con las anteriores, es la que busca explicar la heterogeneidad. Frente a la heterogeneidad imprevisible que nos hemos hallado, debemos buscar las fuentes de esta heterogeneidad y generar así más conocimiento. Podemos plantear análisis de subgrupos con carácter exploratorio que se confirmen más adelante. O podemos aplicar técnicas estadísticas un poco más sofisticadas que intenten identificar mediante modelos de regresión cuáles son las variables que influyen en el efecto de la intervención. Por dar un ejemplo muy sencillo, frente a una situación de heterogeneidad, podríamos separar los estudios que apliquen un diseño doble ciego respecto a los estudios que evalúen los desenlaces de forma abierta y ver si el diseño de los estudios influye en la estimación del efecto. Tradicionalmente, los estudios doble ciegos dan una estimación del efecto más conservadora, una estimación menor que los estudios abiertos. Estas opciones, como digo, no son excluyentes y deben ser planificadas en la etapa de protocolo de la revisión sistemática para evitar los sesgos derivados
de tomar decisiones cuando ya tenemos los números delante y los resultados delante. Vamos a ver ahora algunos tipos de metaanálisis. Son aplicaciones que puede tener el metaanálisis, algunas de las cuales van más allá de lo que está haciendo la colaboración Cochrane hasta el momento, pero que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la salud pública. Veremos un tipo de metaanálisis de intervención, como sería el acumulativo, el metaanálisis de la eficacia de pruebas diagnósticas, el metaanálisis de factores de riesgo o factores pronóstico y el metaanálisis en red. Este ejemplo es un ejemplo clásico de metaanálisis acumulativo. En esta revisión sistemática se evaluaron todas las intervenciones disponibles para el tratamiento del infarto de miocardio y se hicieron metaanálisis acumulativos de las distintas intervenciones. Aquí vemos el metaanálisis de los estudios que evaluaban el tratamiento trombolítico para ver su efecto sobre la mortalidad por infarto. En el metaanálisis acumulativo, los estudios se ordenan por años. El primer estudio lo vemos representado aquí, con su número de pacientes y su estimación del efecto. El siguiente estudio se incorpora al primero y se hace un metaanálisis. Y de esta forma vemos, a medida que van apareciendo los estudios, cuál sería el metaanálisis con la evidencia disponible en cada momento del tiempo. Lo que podemos observar aquí es que a partir de la década de los 1970, a principios del 70, tenemos ya 2.500 pacientes aleatorizados y observamos un efecto significativo del tratamiento trombolítico. Este efecto se mantiene, como pueden ver, es significativo a lo largo de los años y llegamos a finales de los años 80 con 46.000 pacientes aleatorizados y el efecto se sigue manteniendo, sigue siendo más significativa y muestra lo que ya sabíamos 15 años antes. El metaanálisis acumulativo tiene una finalidad más didáctica o histórica que práctica, pero nos permite ilustrar cómo se traspasa el conocimiento de la investigación a la práctica, comparándolo, por ejemplo, cuando se administra tratamiento trombolítico de forma rutinaria, en base a cuánto fue demostrada su eficacia. Otro tipo de metaanálisis sería el metaanálisis de eficacia diagnóstica. Por ejemplo, podríamos plantearnos cuál es la eficacia diagnóstica de un programa de cribado poblacional de cáncer de mama o de cáncer de próstata. En el ejemplo que les presento, esta es la primera revisión diagnóstica publicada en la Cochrane Library. En pacientes inmunodeprimidos se quiere evaluar el test diagnóstico para detectar una micosis invasiva llamada aspergillosis. Se quiere el test que sea menos agresivo para tratar a unos pacientes, para identificar la enfermedad en unos pacientes que ya son especialmente vulnerables. Los metaanálisis diagnósticos son distintos de los que hemos visto hasta ahora. Si el metaanálisis de intervención incluíamos ensayos clínicos aleatorizados, en los estudios de pruebas diagnósticas vamos a incluir estudios a los cuales los pacientes se les haya administrado un test diagnóstico y su gol estándar. Podríamos hablar de estudios de cohortes, estudio de una cohorte transversal y también de estudios aleatorizados. Aquí tenemos los distintos estudios incluidos en la revisión y aquí tenemos los datos recogidos. El número de pacientes que son verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Es decir, aquellos pacientes en los cuales el test diagnóstico de interés ha dado el resultado que concuerda o no con el gol estándar. Las medidas de efecto de la eficacia diagnóstica se muestran a continuación. Son la sensibilidad y la especificidad. Vemos su representación numérica y su representación gráfica al lado. Estas dos medidas están relacionadas la una con la otra, por lo cual no sería correcto, sin más, hacer metaanálisis por separado.
tienen que aplicarse técnicas estadísticas que las estimen a la vez, para tener en cuenta los dos factores a la vez. Y también estimar optativamente curvas ROC resumen con todos los datos de sensibilidad y especificidad de los estudios incluidos en la revisión. Como pueden ver, estas técnicas estadísticas aumentan en complejidad, ya no están disponibles en la mayoría de softwares disponibles para el metaanálisis y ya requieren el asesoramiento de un estadístico. Veremos ahora un ejemplo de metaanálisis de factores pronóstico. Los metaanálisis pronóstico o de factores de riesgo podrían sernos de utilidad, por ejemplo, para ver cuál es el impacto del tabaquismo como factor de riesgo para desarrollar neumonias adquiridas en la comunidad. O podríamos ver si las escalas de severidad de la enfermedad son eficaces para determinar el pronóstico de los pacientes con neumonía hospitalizados. En el ejemplo que les presento, tenemos un estudio en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña, en los cuales quiere verse si la angiogénesis, la densidad microvascular, es un factor pronóstico que nos prediga la probabilidad de morir de los pacientes. En este tipo de análisis, los diseños de estudios que incluimos pueden ser de cohortes, de caso control e incluso de una cohorte transversal. Aquí vemos los resultados para el metaanálisis. Tenemos para cada estudio el número de pacientes que presentaban una alta densidad microvascular y el número de pacientes que presentaban una baja densidad microvascular. Estos pacientes fueron seguidos hasta la muerte y se calculó el hazard ratio o riesgo instantáneo de morir de los pacientes con alta densidad microvascular respecto a los que no tenían esta alta densidad. Estas medidas de efecto son las que luego se combinarán en el metaanálisis para darnos una estimación. Como estamos hablando de estudios observacionales, estamos hablando de estudios que están menos protegidos contra el sesgo que los ensayos aleatorizados y en los cuales podemos tener desequilibrios basales y muchos factores que estén influyendo e interactuando. Por eso, las medidas de efecto que calculamos muchas veces provienen de modelos multivariables. En este caso, el hazard ratio de cada estudio se obtiene de una regresión de Cox donde se ajusta por la edad y el estadio del cáncer de los pacientes. Una vez más, aunque el metaanálisis es relativamente simple porque se trata de combinar las medidas de efecto, es tarea especialmente delicada garantizar que estas medidas de efecto que estamos combinando sean rigurosas, sean fiables y estén libres de error. El último método de metaanálisis que les voy a mostrar es el que llamamos metaanálisis en red o de múltiples comparaciones indirectas. En este caso, es un metaanálisis que evalúa todos los posibles bifosfonatos en el tratamiento del mieloma múltiple. Un primer resultado de un análisis network son este tipo de gráficos, donde se identifica para cada desenlace qué intervenciones se han probado. Por ejemplo, para las fracturas vertebrales nos muestra que hay estudios que han evaluado el clodronato, zoledronato, pamidronato, ivandronato y placebo. Con una línea continua vemos aquellas comparaciones para las cuales hay algún estudio. Pues hay un estudio que ha evaluado el clodronato con el zoledronato, otro que ha comparado clodronato con placebo, pamidronato con placebo e ivandronato con placebo. Sin embargo, las líneas discontinuas nos muestran para qué comparaciones no tenemos datos. No hay ningún estudio que haya comparado el zoledronato con el ivandronato en el mieloma múltiple sobre el desenlace de fracturas vertebrales.
Solo este gráfico ya nos ilustra de las lagunas de conocimiento que tenemos y de la falta de evidencia o la no falta de evidencia respecto a distintas intervenciones. Pero además, el metaanálisis en red lo que pretende es estimar de forma indirecta estos datos que no tenemos, la eficacia del zolendronato respecto al ibandronato, por ejemplo, a partir de los datos que sí tenemos, a partir de esta comparación y esta comparación. El metaanálisis en red requiere, una vez más, de técnicas estadísticas sofisticadas y del asesoramiento de un estadístico, pero también sus resultados son mucho más potentes, porque superamos la dicotomía habitual de hacer revisiones sistemáticas sobre ensayos que realmente se han hecho, para considerar el conjunto de todas las intervenciones y derivar la fuerza de todos los estudios para estimar cosas que realmente no tienen datos disponibles. Bien, ahora vamos a ver herramientas de valoración de forma muy superficial. Si sabemos lo que es un metaanálisis, sabemos cómo interpretar un metaanálisis cuando lo veamos en la literatura, si sabemos distintos tipos de metaanálisis, también tenemos herramientas que nos ayudan a entenderlo mejor. En primer lugar, tenemos las herramientas de lectura crítica, el how to read. En segundo lugar, tenemos normas de publicación con la escala Prisma. Y tenemos algunas pocas escalas de calidad metodológica para evaluar los metaanálisis. Las plantillas de How to Read, esta es una de las publicaciones, pero hay más publicaciones presentando las plantillas para leer críticamente las revisiones sistemáticas, se basan siempre en tres grandes puntales. Por una parte, nos preguntamos cuán válidos son los resultados de la revisión. Porque si tenemos una revisión sistemática entre manos y sus resultados no son válidos, ya no hace falta que sigamos leyendo, porque no serán útiles para nuestra práctica clínica. En segundo lugar, se pregunta cuáles son estos resultados para entender exactamente qué nos está diciendo la revisión. Y finalmente, el tercer puntal en que se basa la lectura crítica se refiere a la aplicabilidad de los resultados a mis pacientes. Este puntal ya es independiente de la revisión. La revisión puede ser de gran validez, puede ser muy rigurosa, presentar unos resultados muy claros y, sin embargo, haberse llevado a cabo sobre una población que no es representativa de mi población y, por tanto, esta revisión será totalmente inútil para tratar a mis pacientes. Las preguntas de lectura crítica son similares a las que nos plantearíamos para un ensayo clínico o a otros diseños de reinvestigación. Evaluamos la validez de los resultados de una revisión a partir de los elementos que caracterizan la revisión sistemática. ¿Se basa la revisión en una pregunta clínica claramente definida? A partir de esta pregunta, ¿hemos fijado unos criterios de inclusión adecuados que nos permitan identificar los estudios que responden a mi pregunta? ¿La búsqueda que realizamos es suficientemente exhaustiva y de calidad como para que me permita identificar todos los estudios relevantes? Un paso muy importante. ¿Mi revisión sistemática ha evaluado la calidad de los estudios incluidos? ¿Ha aplicado algún tipo de escala que me permita saber cuán robustas son las conclusiones? A continuación, evaluamos la reproducibilidad de los métodos aplicados. ¿Es realmente una revisión sistemática? ¿Podríamos reproducir lo que se ha hecho? ¿Se ha explicado con suficiente detalle todo lo que se ha hecho? Y a continuación pasamos al tema crucial de si los resultados de los estudios son suficientemente similares, si tenemos homogeneidad clínica y estadística, de forma
que las conclusiones de la revisión tengan sentido. Todas estas preguntas nos permiten evaluar la validez de los resultados, cuán susceptibles son de estar sesgados o no, y de cuánta calidad son. Después nos preguntaríamos por el resultado global de la revisión. ¿Cuál es la medida del efecto de mi intervención y cuán precisa es su estimación? Aquí evaluaríamos también los resultados de los test de heterogeneidad, de los test de comparación de subgrupos y todos aquellos resultados de test de sensibilidad que nos permiten evaluar también los resultados y formular hipótesis. Y finalmente, para evaluar la aplicabilidad de los estudios a mi entorno, debemos considerar si los pacientes, las intervenciones, los desenlaces son similares a los que yo encuentro en mi práctica clínica. Si los desenlaces que se han considerado son realmente todos los que se debían considerar, los que eran de interés para mis pacientes y no solo para un investigador en un laboratorio quizás muy alejado de la realidad. Y en tercer lugar, comparar los beneficios esperados de la intervención a sus posibles perjuicios, a los posibles efectos adversos y a los costes de la misma. Estas preguntas, por experiencia propia, son las más difíciles de responder en una lectura crítica, porque los trabajos frecuentemente pecan de parcialidad, en el sentido de que no dan una visión global del problema, sino que se centran a lo mejor solo en la eficacia y no evalúan los efectos adversos. O si evalúan eficacia y efectos adversos, difícilmente incorporan un análisis de costes. O no han evaluado todos aquellos desenlaces, todos esos outcomes que son importantes. Por tanto, cuanto mejores sean los estudios originales, mejores serán nuestras revisiones sistemáticas y mejores respuestas podremos dar a nuestros pacientes sobre la eficacia de las intervenciones. A continuación les cito el PRISMA Statement. Estas son las normas de publicación de cómo se debería publicar una revisión sistemática o de un metaanálisis en la literatura científica. Del mismo modo que los ensayos clínicos se publican o se deberían publicar siguiendo la normativa Consort, las revisiones sistemáticas y metaanálisis deberían publicarse siguiendo las normas PRISMA. Estas normas no se refieren a cómo se ha hecho el metaanálisis, sino a cómo se describe en la publicación de forma que el lector pueda saber exactamente cómo se ha hecho y cuán válido es. Dentro de las escalas de calidad metodológica tenemos una escala actualmente en revisión llamada ANSTAR u otra escala utilizada por el SAIN de calidad metodológica. Todas estas escalas son útiles en cuanto que identifican distintos aspectos de las revisiones y del metaanálisis que deben ser evaluados y nos permiten tener una visión global de conjunto de un metaanálisis. Sin embargo, ninguna de estas escalas por sí misma nos permite dar una respuesta definitiva sobre qué metaanálisis son buenos o malos. Finalmente, y ya para acabar, me es difícil recomendar ningún software específico. Esta es una captura de pantalla de la Wikipedia, donde se mencionan algunos programas gratuitos, otros comerciales. En la colaboración Cochrane se utiliza el programa Review Manager, que permite hacer bastantes tipos de metaanálisis, pero cuando entramos en metaanálisis más sofisticados, como los que les mencionaba, de herramientas de técnicas diagnósticas o de network metaanálisis, ya es necesario recurrir a programas estadísticos más generales como Stata, SPSS o SAS. Bien, esto era todo lo que les quería presentar.
y les agradezco su participación y su asistencia. Ahora responderemos algunas de las preguntas que nos han enviado los asistentes sobre esta sesión. Tenemos una pregunta que pregunta ¿cuál podría ser un punto de corte de un test de heterogeneidad para no hacer un metaanálisis? No hay una respuesta única. En la colaboración Cochrane utilizamos el estadístico I cuadrado que mide cuál es la heterogeneidad residual y que va del 0% al 100%. Se recomienda que con heterogeneidades entre el 60 y el 70% se sea especialmente cauteloso y a partir de ese valor podría optarse por no hacer metaanálisis, pero no hay una recomendación definitiva. Habrá personas que les dirán, si has hecho una revisión y has hecho un metaanálisis, tirar los datos por la borda por la heterogeneidad es un poco absurdo. Es mejor que tú hagas metaanálisis y en todo caso en las conclusiones expreses la incertidumbre que te genera. Y entonces podemos encontrar metaanálisis con grados de heterogeneidad muy elevados. Sin embargo, ya pierden un poco de su significación. Me preguntan sobre los metaanálisis en red. Los metaanálisis en red se podrían realizar para pruebas diagnósticas o para intervenciones terapéuticas. En principio, yo solo he visto metaanálisis en red para intervenciones terapéuticas. Como es un campo que se está desarrollando recientemente, es posible que más adelante permita evaluar pruebas diagnósticas, pero por el momento solo se realizan en pruebas terapéuticas. En la historia del metaanálisis se inició primero la evaluación de intervenciones de eficacia terapéutica, para ver la eficacia de una intervención o de una medida preventiva. A raíz de desarrollar estas revisiones sistemáticas y del trabajo de la colaboración Cochrane, mejoraron los reportes de los ensayos clínicos de intervención, lo cual permitió desarrollar toda esta metodología. Este trabajo todavía no se ha hecho para las pruebas diagnósticas, estamos empezando, no hay las mismas herramientas, no hay las mismas guías para el revisor e incluso los estudios individuales no están tan desarrollados, no están bien indizados y todavía estamos con un poco de retraso. Por eso las técnicas más sofisticadas por el momento se aplican principalmente al análisis de intervención. Me preguntan, nos piden la referencia de los artículos que hemos citado en la presentación. No se preocupen que al finalizar la presentación y durante el transcurso de esta semana, Marusia Zdanova les facilitará un enlace a la encuesta de satisfacción y les enviarán los PDFs con las diapositivas y ahí están todas las referencias bibliográficas. Vale. Bueno, respecto a los sesgos de publicación, este es un aspecto que está muy relacionado con la revisión sistemática. Revisión sistemática y metaanálisis están muy integrados. Yo no he valorado a fondo cómo se evalúan los sesgos de los estudios. Uno de estos sesgos sería el sesgo de no publicación, es decir, cuando los estudios se publican o no se publican en función de sus resultados. Por ejemplo, cuando una intervención en un estudio da un resultado no significativo, es posible que no se publique porque eso no vende. O a veces se publican de forma sesgada. Se presentan solo los resultados para los desenlaces en los que la intervención es eficaz y no para aquellos desenlaces donde no hay resultados significativos. Evaluar estos sesgos tiene una doble vertiente. Por un lado hay una evaluación clínica y por otro lado una evaluación estadística, pero escapa un poco del objetivo de esta sesión, que es solo de introducción. Bien, me preguntan si en un metaanálisis podemos incluir una revisión sistemática. Yo les diría que no. En principio, un metaanálisis se basa en la revisión sistemática e incluye estudios que presentan datos primarios.
Por tanto, más que incluir una revisión sistemática, incluiríamos los ensayos identificados en esta revisión sistemática. También me preguntan, aquí veo que hay gente que sabe ya un poquito, me preguntan si, teniendo en cuenta que siempre existirá heterogeneidad en los estudios, ¿cuán válido es el metaanálisis por el método de efectos fijos, que ignora esta heterogeneidad? Bueno, yo aquí estoy sesgada porque yo siempre aplico el método de efectos aleatorios, precisamente porque creo que siempre hay una heterogeneidad entre estudios, ya sea clínica o estadística. Estos dos métodos, el de efectos fijos y el de efectos aleatorios, dan las mismas conclusiones en caso de homogeneidad. Sin embargo, cuando existe heterogeneidad entre los estudios, el modelo de efectos aleatorios da un resultado más conservador y probablemente más representativo de los estudios. El razonamiento filosófico para elegir un método u otro va a depender del investigador, pero siempre es recomendable en un metaanálisis hacer un análisis de sensibilidad aplicando el otro método y ver si los resultados son muy distintos o no. Esto nos da idea de la robustez de nuestros resultados. Bien, una última pregunta. Aquí me preguntan por las herramientas que existen para evaluar la calidad de estudios observacionales. Bueno, existen muchas más herramientas para estudios experimentales. Para estudios observacionales existen algunas herramientas elaboradas a veces por organismos que desarrollan investigación, como podría ser el SIGN. El SIGN también tiene una escala para evaluar estudios observacionales. Hay la escala de Ottawa para evaluar estudios observacionales y probablemente habrá otras, pero estas serían las que yo consultaría en primer lugar si tuviera que valorar estudios de este tipo. Vale, finalmente nos piden una aclaración respecto a la explicación del logo Cochrane. Si vemos el metaanálisis del logo Cochrane con una perspectiva de metaanálisis acumulativo, lo que diríamos es: el primer ensayo se publicó en 1972. Posteriormente se fueron publicando otros ensayos. Pero no fue hasta el 1989 que se hizo el primer metaanálisis. Y entonces ya hacía tiempo que se hubiera podido identificar el efecto de la intervención de los corticosteroides. Por tanto, evidentemente no se puede hacer un metaanálisis hasta que no tienes unos cuantos estudios, pero cuanto antes lo hagas, antes sabrás si ya hay una respuesta definitiva a la eficacia de una intervención o si todavía faltan más estudios que corroboren o que descarten los resultados identificados hasta la fecha. No, la última pregunta, y esta sí que es la última, aunque ya lo he dicho antes, nos preguntan si se pueden realizar análisis de heterogeneidad tanto para modelos fijos y aleatorios. El análisis de heterogeneidad no depende del modelo de metaanálisis. O sea, si ustedes hacen un metaanálisis con efectos aleatorios y luego repiten con efectos fijos, la estimación de heterogeneidad es la misma. El test de heterogeneidad compara los resultados de los estudios con el modelo de efectos fijos. Esto es una convención, pero es así, y ya nos sirve para ver, en el caso del metaanálisis que tiene menos hipótesis y que solo se basa en los estudios observacionales, cuán lejos están los estudios del metaanálisis. Y cuán lejos nos mide el grado de heterogeneidad. Por tanto, solo se calcula la heterogeneidad de una forma y es aplicable para todos los modelos, tanto el de efectos fijos como el de efectos aleatorios. Finalmente, la escala ANSTAR está en revisión. Está a punto de salir una versión modificada del ANSTAR, versión 2. Yo llevo tiempo esperándola, pero todavía no ha aparecido. ¿Cuán válido es su uso? Bueno,
es lo mismo que les diría de una revisión sistemática. Es la mejor respuesta hasta la fecha. Cuando salga una escala más válida, la utilizaremos. Y mientras tanto, utilizaremos esta herramienta que está a nuestra disposición. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la vista.